donde la locomotora de la economía es la minería, básicamente la extracción de minerales que se van en bruto y luego refinados en el extranjero, pero eso es lo que hay. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo avanzamos si tenemos las Bambas paralizadas hace 200 días y tenemos embalsados proyectos mineros producto de la conflictividad social de la que precisamente hablamos ayer aquí en este mismo bloque? ¿Cómo va la agroexportación, que es otro de los sectores que está floreciendo de un modo interesante? ¿Qué otros sectores se están reactivando? La construcción, con el tema de reconstrucción con cambios, suma al crecimiento económico y al rumbo que debería tener la economía peruana. Vamos a hablar de eso esta tarde con el director de la Maestría de Gestión Pública en ESAN, el profesor César Fuentes. César, bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, el presidente hoy día se ha referido a las Bambas y ha dicho que ya pronto van a resolver el conflicto. Son 200 días entiendo que 6 millones de dólares diarios pierde la empresa por cada día paralizado. Sí, hay un tema serio, ¿no? Que es el Estado tiene que ejercer una cosa que se llama legitimidad, ¿no? Legitimidad es, si ha sido elegido, es porque tiene lo que se llama el monopolio de violencia, ¿no? Es decir, él puede ejercer, no todos, pero en la medida que ha sido elegido. Yo creo que está en potestad de hacerlo. Creo que tiene que haber un debido proceso. Primero, creo que está por buen camino, pero sí es cierto que hay una urgencia porque para el Perú realmente significa pues puntos menos de crecimiento. Claro. Y no solamente para el Perú, en esa zona en particular, que es una zona muy deprimida del Perú, ¿no? ¿A ese punto afecta la paralización de las Bambas? ¿Puntos menos de crecimiento? Yo creo que no. Yo creo que lo que va a pasar es un poco lo que está... Hay mucho ruido en el tema de Bambas, como también, por ejemplo, en el tema de las lluvias, ¿no? Si bien es cierto, el drama es muy focalizado, como el caso de las lluvias, creo que salvo este problema en el primer trimestre, yo diría más que todo en marzo, debemos recuperar el nivel que teníamos en el año 2018, ¿no? Bordeando probablemente el 4%, con riesgo un poquito a la baja, pero más que todo por temas, yo diría, de coyuntura internacional más que domésticas. Antes de salir del tema minería, los proyectos paralizados, el gasoducto sur, todo lo que tiene que ver con energía y minería, ¿cómo vamos? ¿Vamos según...? Por lo general, sí, las Bambas es un tema muy puntual, pero si uno ve los demás proyectos que están en la zona de Arequipa, van caminando. La idea es que estos proyectos comiencen ya, ahora están en la fase de inversión, comiencen a producir a partir del año 2020, 2021. Es decir, Perú recuperaría niveles y crecimiento, especialmente en cobre, que es donde está esta zona, y probablemente tendríamos crecimientos muy interesantes a partir del año 2021. Eso no se va a ver lamentablemente este año ni el próximo, pero va a impactar en la economía del 2021, pero sí tenemos ahora la inversión, ¿no? Es decir, la inversión privada está creciendo, jalada por otro lado por el tema minero, ¿no? Ok, y hacia el 2021 con un impacto directo en el crecimiento macroeconómico, o sea, de puntos porcentuales. Claro, el 2021, por lo menos en el sector minero, va a marcar un punto porque ya estos proyectos grandes que están ahora en el proceso de inversión ya comienzan a producir, ¿no? Ok. La conflictividad social, ¿qué tanto puede? Porque hay conflictos latentes. El próximo año entramos en un periodo preelectoral, entonces ahí es donde se remueve todo, ¿no? ¿Qué tanto que podría entorpecer este crecimiento? Yo creo que está muy focalizado, ¿no? Si uno ve los conflictos en el Perú, son temas estrictamente de redistribución. Cada uno ya conoce un poco su rol, ¿no? Cuando hay un proyecto minero nuevo, sabemos que va a haber demandas por parte de los trabajadores. Hay todo un proceso de negociación que creo que ya, tanto en el Ministerio de Energía y Minas como en el sector privado y las ONG saben, ¿no? Es una especie como diríamos, de partitura, una especie de puesta en escena que se repite y es recurrente, pero lo importante es que salgamos rápido del tema, ¿no? Pero sí es cierto, hay demandas, pero también esas demandas existen porque el Estado efectivamente no cumple lo que tiene que hacer. Es decir, en otros países es un poco raro, por ejemplo, que a una empresa se le pida pues que haga estadios o que haga escuelas o que haga postas médicas o que dé maestros. ¿Por qué? Porque el Estado no llega a eso. Entonces, para un funcionario que trabaja en el sector minero desde fuera y que vea que en el Perú le piden eso un poco, pero mi negocio es pues producir mineras, no producir pues educación o salud o seguridad, ¿no? Claro. ¿Se han sincerado ya el tema de los beneficios que debe recibir las comunidades cercanas a estos proyectos mineros? Porque por lo general por sí. Yo creo que ya hay bastante expertise tanto en el Ministerio de Energía y Minas como en las empresas privadas para buscar un punto medio. Es cierto que esto no está, diría, del punto de vista nacional normado, porque beneficia
yo creo que demasiado a comunidades muy cercanas y no realmente a la comunidad en general, ¿no? Es decir, el canon y los sobrecanon en general tienen un problema muy serio, ¿no? Que solamente se da en base al criterio asociado a donde está la mina, pero no tiene nada que ver las necesidades ni realmente las prioridades del país. Entonces acá hay un tema, es un tema muy polémico, pero claramente el tema de canon está diseñado de manera muy deficiente, ¿no? Debería reformularse eso, porque además redituaría en los niveles de aprobación de gestión, que no es que se gobierne en virtud de eso, pero... O sea, exacto, ¿no? Por ejemplo, y si uno ve, pues hay por lo menos unos 10 o 15 distritos en el Perú que tienen una cantidad extremada de recursos, en Moquegua, en San Martín, Pinar, en Cajamarca. Entonces, ¿qué sucede? Eso está generando que este tema de canon yo creo que tiene que ser evaluado de una política mucho más macro, ¿no? Y mucho más nacional, porque al final los recursos son de todos los peruanos, ¿no? Claro. ¿Qué acompaña a la minería como motor de crecimiento? Lamentablemente no tanto como quisiéramos. Creo que debe haber un esfuerzo y ahí yo creo que sí el Estado puede avanzar bastante más en tratar de generar mayor valor agregado, ¿no? Por ejemplo, un caso que es, nosotros vendemos efectivamente concentrado, como tú señalabas, es avanzar de repente con un plan concertado o de repente con algún incentivo tributario, avanzar en, ¿no es cierto?, en pasar de lo que llamaremos concentrado a productos mucho más de mayor elaboración, ¿no? Lo que se llama pues ahora el blister y todo esto, y generar también lo que se llaman cadenas productivas alrededor de la mina. Hay ejemplos, sin ir muy lejos, en Antofagasta, en Chile, hay una especie ya de clúster que se llama agrupamiento de industrias. Sí. Lo mismo pasa en Sudáfrica con el oro. Es decir, yo creo que hay ejemplos en el mundo donde nosotros ya podemos replicar, porque eso es una cosa que sí generaría, ¿no es cierto?, por ejemplo, metalmecánica, es un área donde impactaría mucho. Y claro, la minería per se no es... Plantas de procesamiento. Plantas de procesamiento, plantas siderúrgicas. Público-privada. ¿O netamente público? Plantas, hay muchas cosas, ¿no? Plantas de cirugía, plantas de mecánica, es decir, hay todo de metalmecánica, hay todo un área, ¿no es cierto?, de generación de crecimiento y de generación también de tecnología, ¿no? Porque también la siderurgia es tecnológica, ahí tenemos los temas de innovación, ¿no? ¿Y hay proyectos en ese sentido? ¿Hay empresa privada, inversionistas privados interesados en desarrollar lo que pasa esa es que las ganancias y la renta es tan grande en el cobre. Perú son los que tienen las leyes de cobre mejores, que parece por un lado es una bendición, pero una maldición, porque al ser la renta tan grande y los beneficios solamente con concentrado, los empresarios solamente se quedan y no avanzan en la otra etapa, ¿no? En otros países donde la ley es mucho más inferior y mis márgenes son más chicos, yo busco, ¿no es cierto?, hacer cosas más interesantes, como es el caso de mayor procesamiento. ¿Qué impacto tienen las otras áreas productivas? Yo hablaba de la agroexportación. Agroexportación va muy bien en general. Yo creo que hay una labor concertada que no se publica mucho, pero yo creo que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como los ministerios de producción han ido avanzando en tratar de acercar, ¿no es cierto?, al productor peruano al mercado global, ¿no? Sí. China, por ejemplo, es un mercado que poco a poco hemos ido ya ganando, que es un mercado muy interesante. Claro. Y lo mismo Europa, que ya tiene una cierta tradición. Es decir, hay los arándanos, las paltas, espárragos, ya hay uvas, hay toda una serie, y ahí sí tenemos una ventaja comparativa muy grande porque nosotros estamos en el hemisferio sur y somos los primeros en el hemisferio sur de producir, entonces tenemos una ventaja comparativa que se puede convertir en competitiva si realmente avanzamos en el tema, por ejemplo, de mejora, ahora sí, de puertos, de la línea, de todo lo que es manejo de frío. Y ahí es la gran apuesta donde el sector privado puede ir con el sector público, ¿no? Es decir, ayudándole a que se reduzcan los costos y mejorando, por ejemplo, los puertos del norte, ¿no? Salaverry es un caso emblemático, por ejemplo, por resolver, y hay ejemplos exitosos como Paita, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros sectores productivos? El de la construcción, golpeado con todo el tema de Odebrecht y la mega corrupción, pero sigue siendo importante en el impacto global de la economía. Como en el caso de la industria, que también es un generador de empleo, en el caso de construcción también genera bastante empleo y también tiene un eslabonamiento grande porque todo el tema de construcción jala lo que es fundamentalmente fierro, cemento. Por ese lado, lo que estamos viendo es que hay una recuperación. Acordémonos que también tenemos los panamericanos ahora, que eso genera un efecto positivo y si bien es cierto, están yendo más despacio de lo que uno suponiera, proyectos como el metro de Lima están avanzando. Entonces ahí yo creo que hay cosas interesantes. Lamentablemente lo que es la reconstrucción del norte está yendo muy lento, pero en general yo creo que construcción y la inversión privada va a ser un poquito mejor del año 2018. Lo que sí vamos a tener es un bajón probablemente en lo que es inversión pública porque ha habido cambio de autoridades y lo que no tenemos es inversión pública este año, ¿no?
O sea, por las elecciones de presidente, o sea, Lo que las pasa elecciones del año pasado, ¿no? Las Exacto. autoridades regionales que son los que traen sus nuevos equipos, presentan nuevos informes técnicos, que es lo que hemos hablado ya. Sí, que informes técnicos, entonces prácticamente lo que tenemos es se para hasta septiembre, Un año octubre. perdido, otro año perdido. Así es. Es terrible, Me pero es reniego así. siempre acá. Sí. Entonces, con lo que has descrito, ¿cómo nos podemos ver en el... Es que es horrible hablar hasta el 2021, pero bueno, es que solamente quedan 2 años más de gobierno. ¿Podemos superar la tasa del 4%? Creo que lamentablemente no. No, no, porque primero no tenemos inversiones que realmente... primero, el sector, la parte externa, que era un poco la locomotora, que en el caso de China no está creciendo tanto. El precio de los cobre, oro probablemente va a recuperar, pero no los niveles que teníamos hace unos 8 o 10 años. Y también hay un esfuerzo grande del gobierno, pero todavía no va a tener frutos, pero poco a poco estamos invirtiendo en temas de inversión pública. Tiene que mejorar la calidad de la inversión pública y apostar en temas de educación y salud, que son de largo plazo. Entonces, lamentablemente creo que ir a más de 4 lo veo bastante difícil, ¿no? Probablemente 4, que es diríamos, una tasa que no es la adecuada, es una tasa mediana, podríamos decir mediocre en algunos casos, pero es lo que vamos a tener probablemente hasta el 2021, salvo que tengamos algún choque político o externo de dimensión, que creo que no se avisora probablemente en este año y en el próximo. César, muchas gracias. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Este fue nuestro bloque ESA.